Juan Pablo L., ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. Qué lindo reencontrarme. Buen regreso. con Bienvenido a la ustedes acá. Argentina. Muchas gracias. Bienvenido a la Te Argentina. extrañamos y... Yo también los extrañé. Te necesitamos para poner un poquito de orden, además, te quiero decir. A ver, Yo no hice nada igual, ¿eh? ¿en qué sentido? No, Qué bueno que no Yo no fui. ayer. se quedó Juanjo ayer y no importa, está bien, es olvidable. Dimos vuelta a la página. Nos Ya dijeron está. que podíamos bien. hablar de cualquier cosa. Y bueno, hablamos ¿Y de de qué cualquier hablaron? cosa. Y de todo. De un avión, de una una pareja. de la persona que pareja. conoce a otra. Es una historia interesante. ¿Viste? Ya lo hicimos ayer. No quiere tenemos de vuelta. recuperar el tema, No. pero es una historia interesante. Raro, original. Por los testimonios pero- que fueron apareciendo después. Por la Claro. causa penal, por lo que se supo después. No, en fin, no importa. Estaba toda la familia esperándolo, me parece una es demasiado. contraseña un poco larga para usar, pero es una gran frase. Otra frase que también es larga para contraseña y para tatuaje es la que dijo la senadora Patricia Bullrich. Ah, sí. El presidente tiene una emocionalidad importante. Sí, emocionalidad Es un importante. eufemismo fabuloso. No, es una creatividad extraordinaria. Desde la narrativa es una Fabuloso. definición. La política creativa sería. Patricia está creativa, sí. Sí. Emocionalidad importante, o sea. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Jelinek, ¿no? Karina Pero- Olga. Pero sí, sí. La emocionalidad importante es por la vehemencia, por lo que ya vimos, por lo que vemos, por lo Por que las observamos, formas. por las formas, por Pero cómo ir. lo voy a entender claramente. Creo que es más elocuente el concepto emocionalidad importante que uno, si querés, más vulgar o más mundano. Es que, ¿sabes qué? Es como en el humor. Lo sugerido siempre Sí. es más atractivo que lo implícito, o el explícito. Sí. ¿Qué contexto le das a la marcha de ayer? Considerando que no es la primera, pero sí en este 2026 quizás el significado, por más que los reclamos sean los mismos, difiera de ese momento complicado para el gobierno, la derrota contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires, con otro sistema de votación, ya lo hemos hablado, antes de la elección de mitad de mandato que le dio al gobierno una mejor representación en el Congreso de acá hasta 2027. ¿Qué contexto le das ahora a la marcha de ayer? Pensémoslo juntos. Dale. Me parece que es una marcha que naturalmente, como toda marcha, cuando se propaga en el tiempo, se desgasta. Porque no tiene el mismo impacto a la primera, por lo novedoso, que Sí. la cuarta. Dos, también desgasta al gobierno, porque en una batalla dos contendientes van sufriendo el paso y el discurrir, ¿no es cierto?, del Sí. tiempo. La sociedad mira distinta a una marcha por la educación. La sociedad mira distinta una marcha por la educación en un contexto de, yo te diría, estancamiento económico, Ujú. de penurias crecientes, de alto nivel de endeudamiento de familias en muchos casos y de un choque de expectativas con realidad no lo suficientemente benévolo como algunos imaginaban 6 meses después de aquella elección del 40% para el presidente. Sí, y hablando de ajuste, quizá la sociedad diga, ok, tomo el concepto, lo incluyo dentro de las prioridades, Claro. el tema de las cuentas públicas sanas, de la macroeconomía ordenada, pero discapacidad y educación no, o lo menos posible. Correcto. Creo que ese mensaje se notó en septiembre y se nota en mayo de 2026. Por lo menos En contextos distintos, también para el gobierno en su relación con la sociedad. No es lo mismo septiembre-octubre que mayo de 2026. Sí, también lo notaste en abril. Vos pensás que la primera marcha fue a 12 de abril del 24. Y en octubre del 24, del 25, el gobierno volvió a renovar una confianza con la sociedad. Sí. Entonces, claramente es como que dio vuelta a la página. Ahora volvemos a empezar. Esta marcha no sé si fue tan multitudinaria como la del 24, pero tiene impacto. en algunos lugares fue tan o más multitudinaria del interior, Claro. pero no en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto. Ahora, también es cierto que acá no tuviste una organicicidad como en un paro de la CGT, no viste la cantidad de micros, etcétera, que hubiera sido donde el gobierno se hubiera aferrado para decir, vieron, acá está la movilización, quién paga todo esto, que es lo habitual. El gobierno se ancló en la idea de marcha opositora, entonces se sacó de encima y decir, todos ellos son contra lo que yo quiero hacer, por lo tanto no hay novedad.
Bueno, es una manera de licuarla, es una apreciación políticamente válida para el poder de turno, pero que yo creo que empieza a encerrarse en sí mismo y que hay muchos que por lo bajo dicen no podemos librar todas las batallas juntas con todos los frentes en simultáneo. ¿Todos los ministros están de acuerdo con la ejecución de esta reducción presupuestaria, de este ajuste para llegar al superávit fiscal? No. De hecho, en defensa el recorte es más de 44.000 millones de pesos. No, pero se refiere a educación, ¿no es cierto? No, pero el recorte en No, general. no, el ya. recorte en general. Porque en la previa de la marcha, lo que también llevó a muchos a marchar, probablemente, ya no sea en defensa de la educación pública, sino contra el ataque a la universidad pública. Porque en la previa hubo partidas presupuestarias para las universidades que también se dieron de baja. Amén de lo que dice el gobierno respecto a que no se siguieron adelante con créditos de financiamiento internacional para obras de infraestructura en las universidades. Que sí se siguieron en otro área, o que el gobierno cambió. El gobierno tenía financiamiento con entidades, con organismos internacionales para hacer determinadas obras. Eso lo eliminó y lo pasó a cuentas generales y lo puso para gestionar el pago de deuda. Todo esto en 2024. Entre algunos de esos programas estuvieron los de financiamiento universitario, que lisa y llanamente se dieron de baja y que no fueron a partidas de rentas generales, sino que no se ejecutaron. Y entonces quedaste con obras que algunas habían empezado truncas y con otras que nunca empezaron, que nunca se proyectaron, pero que son indispensables para tener un sistema más robusto en términos educativos. Y en términos de PBI, hoy el gobierno invierte menos de lo que invertía hace 2 años. Y no digo gasta, porque yo creo que es una inversión la educación. Sí. Sí. Porque hay un activo, un capital, un recurso humano que finalmente se está formando y que le devuelve a la sociedad, en cualquiera de sus áreas, un ciudadano probablemente más comprometido, mejor y profesional. Sobre Juli, todas las cosas profesional. El Fondo Monetario, Sí. ¿podría decirle al gobierno no hace falta un 1,6? No, no creo. No, el Con Fondo un 0,8 está bien. ¿Sabés por qué el Fondo Monetario no se mete en eso? Porque para el Fondo Monetario lo único que le importa es que cumpla con los parámetros del fondo, que no tienen que ver con el superávit. Claramente le conviene al fondo que tenga superávit, pero no, una vez la distribución interna ya el fondo no interviene. Pero justamente, no estamos hablando de superávit sí o superávit no, sino Sí. Vos decís que no sea tan ¿cuánto alto. de superávit? No, no va a O que intervenir. no sea más restrictivo, El problema con... considerando este momento del gobierno con la sociedad, con otros frentes que se le han abierto al Sí. gobierno que no tenía en 2024 y hasta te diría en 2025. Lo que pasa es que ahí creo que tiene que ver la ponderación que le da el gobierno a cada tema. En este caso, como dice Paulino, no le pone la ponderación que la sociedad quisiera, pero sí le pone ponderación a otros temas. Por ejemplo, ahora están licitando rutas nacionales y provinciales, en algunos casos con el ahorro de la reducción del gasto público van a financiar rutas del interior. Cosa que no se iba a hacer hace 2 años. Sí. El presidente lo reconoció en una entrevista. Dicho esto, el resto lo va a hacer parte de empresas privadas que luego van a recuperar esa inversión con peajes. Cuando vos me preguntás esa diferencia del ahorro del Estado, que es el superávit, ¿lo podrían destinar a educación? Y probablemente sí. Lo que pasa es que el gobierno está dándole ponderación a otras cosas. Claro, el dinero es fungible de todas Iba a maneras, decir exactamente lo ¿no? mismo. Lo que vos pones en un lugar lo sacaste de otro. Es una decisión política. Y cuando la Corte Suprema le dé la razón a las universidades, que probablemente pase eso, Sí. el gobierno va a decir, bueno, voy a recortar en otro lado. Va a pasar y vamos a tener reclamos por otro lado. Porque está también esa ley de financiamiento que no se cumple. Bueno, por eso la va a tener que cumplir. Si Ya la- tiene 2 sentencias en 2 instancias, una en primera y otra en segunda. El gobierno recurrió, está en la máxima instancia, que es la Corte, que ya la tiene, ya dio traslado para que los cortesanos definan. Y lo van a Las- definir. Las Yo creo que respuestas de Álvarez, el secretario de Política Sí, Universitaria, así es. huelen más a batalla cultural que a una cuestión concreta e interesante para analizar en términos de oferta y demanda, posibilidades y exigencias. Mira, hoy Es una llamó... oportunidad perdida porque lo lleva, por supuesto, al terreno emocional de la batalla Sí. cultural, de la lluvia de arrobas, pero me parece que es un tema sin cerrarse a ningún pensamiento y sin aferrarse a ninguna ideología, hablar de números, hablar de prioridades, proyectos, cuál es el vínculo, cuál es la intención del gobierno, hasta incluso para fomentar el estudio de algunas carreras por sobre otras, Exacto. de acuerdo con las demandas que tiene el país, quizás que necesite más ingenieros que abogados. Enfermeros.
enfermeros. Sí, hay muchas. Acá tenemos la relación inversa, 2 médicos por cada enfermero, en el mundo son 2 enfermeros por cada Exacto, médico. es al revés. También. Es cierto. Digamos, gerontólogos, personas que cuiden adultos mayores, hay toda una industria de servicios potencialmente enorme de cara al futuro, porque la gente vive más, pero también vive más y vive sola en muchos cierto. casos y Tal necesitan asistencia. Carreras cortas, técnicas, de 2 años, 3. Tecnicaturas. Lo que vos quieras. Ahora, con un sistema de becas, como yo decía, robusto, no 35.000 pesos por mes, pagale 500.000 o 700.000, 800.000, formalo. Y luego, cuando se reciben, un 1% de su salario, como en Alemania, termina financiando otro fondo de becas para otro que pueda estudiar y lo va a hacer durante 30, 35, 40 años de su vida, pero no le va a molestar porque solo ese subsidio y esa inversión del Estado y esa idea de tener una diplomatura que le permita ejercer una tarea profesionalmente, le va a permitir un desenvolvimiento y un mecanismo de ascenso social en la vida que de otro modo no tendría. Vos sabés que para mí el tema del arancelamiento, la gratuidad para los alumnos no es un tema en discusión dentro del gobierno. Yo no creo que el gobierno esté pensando en decir la quiero privatizar o quiero cobrarle a los estudiantes que van a la UBA o cualquier universidad pública. Acá el problema es que dicen, yo les doy una masa de dinero y la mal administran. En algunos casos están bien administradas porque hay facultades que funcionan muy bien, y otras que funcionan muy mal. Pero a Álvarez le dijeron, bueno, ¿cuál es el curro que detectaste? Fue en una mesa que estabas vos, creo. Sí, sí. Y él dijo, no detecté ninguno. Bueno, porque si vos me decís que hay curro, vos no me detectás ninguno. Pero a veces es muy difícil detectar un curro. Si, por ejemplo, un decano de una universidad asigna partidas presupuestarias que tiene otorgadas por el Estado Nacional de manera desigual, y no hay un curro, hay una mala administración. Pero es una sociedad autónoma. No, Tenés que yo respetarlo, digamos. Yo le respeto todo a todo el mundo. Lo que digo es que quizás, haciendo bien los números, podrías darle más, como decís, becas a personas que no pueden estudiar, incluso en terciarios. Pero es que las becas las otorga el gobierno, no las universidades. Las universidades lo que hacen es cobrar los posgrados o, en su defecto, apoyar a estudiantes en condiciones muy... Ahora, la beca progresiva es un financiamiento nacional, eso está bien, que además está en el mismo valor, 35.000 pesos, que en 2023. No, eso es un programa estatal, pero me refiero al presupuesto universitario, que vos podés decidir cómo manejarlo. Hay gente que está asistiendo a carreras que tienen más docentes que alumnos. Esas cosas pasan y no son curros, son situaciones de desequilibrio. Por eso, en ese caso, una auditoría podría arrojar conclusiones muy valiosas sin que haya responsabilidad penal. Exacto. Y decir, miren, en esta auditoría no detectamos desfalco, no detectamos gastos particulares, pero sí lo que vemos que es una partida presupuestaria que, en función de las prioridades educativas que tiene el país para los próximos 40, 50 años, hay una dirección equivocada o incorrecta respecto de cómo queremos que ese dinero destinado a la educación se invierta. Yo coincido con vos, pero la tarea esa es del gobierno, porque el gobierno tiene que ser, en este caso, de palo. Acá es autónoma la universidad, las universidades y las provincias son las que deciden la pero entonces no puede tener injerencia ahí, pero tampoco puede tener injerencia en lo otro. No puede querer que la universidad sea lo que el gobierno quiere que sea. Si no, yo coincido cada uno con vos. se da su organigrama, cada uno se da sus prioridades. Coincido. Y para eso está la oferta educativa y entonces compiten entre ellas. Pero yo coincido. Y en Buenos Aires puedes estudiar, no sé, en la UBA, pero puedes estudiar en muchas otras universidades. Yo en eso coincido. Para mí el Estado tiene que dar el dinero y asegurarse de controlar que el dinero sea usado para educación. Claro, fin. Para eso está la Auditoría General de la Nación, que el gobierno tardó 2 años en constituir, solo lo hizo a fines del año pasado, por lo tanto perdió tiempo precioso para que alguien pueda observar esos números, que igualmente son observados. Sí, hasta y febrero tienen hay datos, contralor, tienen contralor. No es que nadie observa, no tienen... De hecho, más del 90% de lo que la universidad le giran es para pagar salarios, docentes y no docentes. Correcto. En el principio de la discusión entre el gobierno y la universidad se hablaba de la universidad no quiere no quiere ser auditada. Y obviamente que tenía mucho más que ver con la batalla cultural que con los hechos. Esto de no quieren que los auditen. ¿Cuál es el problema que a la universidad la auditen? Claro, pero te lo dice un gobierno que restringió el acceso a la información pública, que en el oscurantismo en el cual se quiere manejar, ahora los periodistas en Casa Rosada ni siquiera pueden transitar el patio de las Palmeras, y que cerró la sala de periodistas para que no vean qué pasa puertas adentro de la Casa Rosada. Te lo dice un gobierno que finalmente no tuvo presupuesto durante 2 años y que administró partidas con total y absoluta discrecionalidad. Primera vez en democracia que un gobierno durante 2 años consecutivos no cuenta con presupuesto y que actualizó el viejo perimido presupuesto del 2023 para 2024 y 2025.
Porque si vos predicás con el ejemplo y tenés una ejemplaridad extrema, tenés derecho a, por lo menos, una autoridad, una entidad adicional, moral, me da la impresión, estoy pensando en voz alta, a las otras cosas. Yo siempre hago el ejercicio contra natura de aquel que está más lejos de mi pensamiento. ¿Qué pasaría si Cristina Fernández de Kirchner hiciera todas estas cosas? Lo planteaba antes. Estaríamos diciendo probablemente que hay una embestida contra la educación, que el peronismo históricamente... el discurso de Cristina Fernández en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2012, creo. Contra los docentes de las escuelas primarias y secundarias por los paros recurrentes de los que docentes. trabajaban 4 horas y nada más. Exactamente. Bueno, pero ahí tenés un punto. ¿Por qué no estamos discutiendo esa transición que hay entre la educación primaria y secundaria a la universidad? Muchos chicos dejan la universidad porque no están preparados para pasar el CBC o para entrar al primer año de la universidad. Entonces ahí tenés... No tienen los conocimientos básicos para... Y esa transición no se discute. Estamos discutiendo o que la UBA mantenga la gratuidad para los alumnos o que el colegio secundario no tenga paros. Pero hay una falta de conexión entre las dos partes. Y eso no es parte de la discusión tampoco. Entonces, bueno, tampoco el gobierno la plantea. ¿Cuántas veces el pero presidente ¿por qué el habló sobre gobierno, educación? ¿por qué el gobierno tiene que intervenir? Yo preferiría que no se meta, que intervengan las autoridades educativas, los ministros de Educación del Interior, el secretario de Educación de la Bueno, para eso está la mesa, Bueno. de conducción, la mesa federal educativa, que de hecho se juntan los ministros con Torrendel. Hay una alta ponderación hacia el trabajo de Torrendel, Sí. inclusive. Hay un proyecto que busca descentralizar aún más, que creo que está al caer del gobierno, del oficialismo nacional. Sí. Podemos dar la discusión si las escuelas tienen que ser de las provincias o no, porque esa fue la regulación de los 90. Domingo Cavallo. Domingo Sí. Cavallo, que Antes le traspasó era las funciones a las La provincias. Consejería de Nación y Sí. Cavallo se las giró a las provincias. Yo estudié en un colegio nacional, ENAM, Escuela Normal Nacional Superior. Claro, era en la Claro. época previa. Claro, año 91, 92, Pero 93. no sé qué les parece a ustedes. A mí me parece que está bien que las provincias puedan determinar sus programas de estudio. El tema es que para eso necesitan presupuesto. Claramente. Sí. Bueno, ¿y la educación es importante o no es importante? Re. No, y Es además la base. yo creo Pilar. que la formación en Jujuy, más allá de conceptos básicos generales, debería ser distinta de la de Claramente. Santa Cruz, Sí. porque son provincias que quizás tengan otra demanda profesional Sí. por el lugar, por el clima, por la actividad. O sea, yo entiendo que no se puede programar todo, no se puede planificar todo, pero es un país lo suficientemente heterogéneo como para que un pilar como es la educación no esté a cargo del gobierno nacional y que las provincias puedan intervenir en sus respectivos programas de estudio. No sé si en la primaria, Sí, pero pero coincido. sí a partir de la secundaria. Sí. Y ni que hablar en el aspecto Bueno, de hecho, terciario. Sí, de hecho ya intervienen bastante. Hay provincias que tienen materias incluidas de inteligencia emocional en las escuelas públicas de manera creciente, otras que han impuesto contaste de Neuquén. materias de inteligencia artificial, pero otras tienen de administración financiera. Claro. Educación financiera. Educación sí, sí. financiera. No, exactamente. y vos contaste el caso de Neuquén, que ahora hay una escuela terciaria que fue, si querés, preparada, organizada por las empresas, pero también está interviniendo la provincia para formar técnicos que puedan asistir a empresas petroleras por vaca muerta. Porque hay un interés particular de Claro. financiarlo por parte de los empresarios, una educación o una escuela que les genere el recurso humano. ¿Dónde lo van a ir a buscar si no? Sí, está bien eso. Entonces, por eso el sistema educativo tiene que tener esta amplitud. Y quiero decir algo, es verdad, en nombre de la educación muchos gobiernos anteriores hicieron un desfalco en la educación. Entonces, Sí. claro, que un gobierno no hable de educación tampoco me dice mucho, porque vos podés hablar mucho de un tema y Sí. destrozarlo, o no, de apropiarte de banderas ajenas. Ahora, está claro que no hay prioridad ni en la educación ni en el complejo científico-tecnológico por parte del gobierno. No hay una sola iniciativa pensada en la materia, no hay un solo discurso del presidente, una sola charla, una sola conversación de las que suele mantener con los propios vinculada a la educación. Y por ahí estaría bueno conocer qué piensa realmente el presidente, que solo hasta acá dijo, me gustaría darle voucher, que la educación esté totalmente desregulada y que cada uno vaya al lugar que quiere. Y si no quiere estudiar, que no estudie, que haga lo que tenga ganas de hacer, porque soy libertario. Bueno, la sociedad argentina quiere eso, acepta eso, le parece razonable eso, puede ser un debate. Pero este debate, puesto en estos términos, solo desde la caja, ¿cómo hacemos para mantener el superávit fiscal a como dé lugar y recortando incluso fondos para el Instituto Malbrán o entidades que previenen cáncer o programas médicos particulares del gobierno nacional? Me da la impresión
que es una mirada muy finita, sesgada y muy cortoplacista. Sí, también creo que la educación es uno de esos temas que aparece espasmódicamente. Y cuando aparece, hay también como una intención de hacer la buena acción del día, de decir lo correcto para quedar así como una persona muy comprometida con la educación. Uy, mirá lo que piensa. Y este es un momento en el que puede aparecer esa tentación. Sí, pero comparto. no, yo no sé realmente en lo que es la mirada global, teniendo en cuenta el contexto de hoy, cuán importante es para la sociedad, con el riesgo siempre de totalizar algo que es súper heterogéneo y que tiene muchas partes distintas. No lo sé, realmente. Hoy sí, digamos, la marcha, la convocatoria de ayer fue importante, más allá del lugar. El funcionario a cargo, Alejandro Álvarez, habla más en términos de batalla cultural que lo que es una discusión hasta necesaria. Bueno, ¿cuál es el rumbo del país? Hoy que hablamos de cambio de matriz productiva, con minería, oil and gas, estadísticas, ¿cuántos ingenieros se egresan? ¿Cuántos abogados se egresan? Más allá de los mandatos familiares y todo eso. De hecho, creo que ayer lo dijo. ¿Cuál es la carrera que más egresados tiene? Abogacía. Sí. ¿Cuál es la carrera que menos egresados tiene hoy en la Argentina? Ingeniería. Lo dijo ayer. En el sí, no pero somos ¿dónde nadie? estuvo la primera ingeniería en petróleo? Probablemente claro, acá en Argentina. En el No Somos Nadie anterior, hace más de 10 años, hablábamos de más ingenieros, menos periodistas, menos abogados. Claro. Sí, coincido con vos. Imagínate ahora. Está bien, pero la pregunta es... No lo digas en voz alta. Menos psicólogos, si querés, que tenemos tantos. También pienso Ahora, lo si alguien mismo. quiere También. estudiar psicología, ¿qué hace? Decir, no, ya está, No. le pones un cupo. Pero Paulino, también hay que pensar en la demanda futura. Pero Una quizás persona, un incentivo al que claro. estudie ingeniería. ¿Por qué? Correcto. Porque después no tiene Pero trabajo. pero el Yo incentivo no- requiere plata. Sí. Sí, pero Becas. pero si vos le destinas parte del presupuesto a una universidad que va a tener más profesionales, que van a tener mejores trabajos, mejores pagos, y lo incentivas, generalmente eso va a tener una demanda. Lo que pasa es que hoy un chico que no sabe matemáticas no se va a meter en inscribir en ingeniería, ingeniería, claro. porque no puede aprobar los primeros exámenes. En eso. Que no sabe o no tiene Claro. motivación o que no le No, enseñaron bueno, apropiadamente o pero lo si que no sea. hay correcto. un bache. Está bien, Sí. pero pará, porque hay otro tema. Vos A ver. hoy necesitas hoy, en 30 años capaz que no. La inteligencia Pero artificial bueno, va a pero- trastocar todo. Pero yo no digo que sea para siempre, ¿O lo no? vas tocando No. todos los años. O sea, Está bien, pero psicólogos vos sobran. egresaste, estudiaste, vos motivaste a una Claro. carrera, ¿está bien? Sí. Pero esa carrera tiene una reconversión muy rápida, mucho más rápida que hace 50 años. Sí. Pero cuando vos sacás mucha gente a la calle de la misma profesión, por ejemplo, comunicación social, lo digo yo estudié esa carrera, me tuve que reinventar 10 veces porque no me sirve para nada. No me sirve para nada. Diciendo que no me sirve para nada. Bueno. Vos pasaste por la universidad, tenés conocimiento, leíste Pero libros, sos pero- diferente a cuando entraste. Yo soy politólogo, Sí, tampoco puedo poner pero un me cartel refiero en que- la puerta de mi casa de politólogo, que no cobro mi firma como un escribano. Pero te lo voy a. Mirá, vos como politólogo podés tener muchas acepciones laborales. Yo como comunicadora social puedo estar frente a los medios o dedicarme a hacer algún informe. Sí, son dos cosas distintas. Nada que ver. Una es el conocimiento que uno incorpora, que es un Exacto. capital propio, y lo otro tiene que ver con la salida laboral. Exacto, a eso voy. Son- Tuve que estudiar economía después de grande, me costó muchísimo para poder tener un diferencial. Vos probablemente con lecturas y actualizaciones podés hacerlo, ¿entendés? Hace 30 años, con la irrupción del cable, Claro. de nuevos medios, diarios, Sí. canales de noticias, hubo una oferta laboral vinculada con los medios de comunicación muy fuerte. Que cambió. Y es más, en TN, por ejemplo, nosotros formamos el equipo de TN Deportivo con chicos que estaban en el primer año de Deportea. Mirá vos. Pablo Ferreira, Claro. lo adoro Claro. a Pablito. porque Hoy trabajamos buscás, con gente, Pablo. hoy buscás gente en Deportea, Pablo ¿no? estaba en Gran primer genio, año de Pablo. Deportea y estaba Claro. trabajando con nosotros. O sea, la década del 90, con radios, canales de televisión, canales de noticias. En la década del 90 nació la red, la radio Claro. de deportes, el diario deportivo Le, Ujú. nació Teis Sports, TN en el 93. Toda esa década del 90 como que generó una oferta Correcto. laboral que también en su momento generó la ilusión de, che, es bastante rápido el acceso a los medios. Y lo fue.
Pero después, Durante 10, 15 años. 10, 15 Pero años. que vos formaste a los 22, hoy tiene 45 y está fuera del mercado y no sabe cómo entrar. Claro. O tiene 50. Claro. Claro, Pero eso vos es lo que formaste en decimos. algo que Hoy- tenía hoy salida tenés- laboral. Paulino, Claro. hoy, por ejemplo, Hoy por ahí el tenés una ingeniero en oportunidad petróleo- que Claro. tiene que ver con los canales de streaming, ser tu propio medio, Sí, tener un canal eso. de YouTube, Dolor de cabeza. de Twitter. Dolor en cabeza. Por ahí que no hacer el triple. No, pero en serio sí, te lo digo. pero- Mira, un ingeniero hoy quiere dedicarse a hacer comunicación especializada en energía. Lo puede hacer, pero Claro. es ingeniero. Entonces, puede elegir estar en los medios, puede elegir ir a trabajar a una Se abre el petrolera. espectro para ir. Claro, a eso voy. Entonces, Sí. si vos beneficias a los que estudian hoy una carrera que tiene salida laboral y mejores salarios, vas a destinar mejor los recursos estatales, si querés, hablando de las públicas, ni hablar de las privadas que tienen becas de empresas que tratan de fomentar esas carreras. Pero bueno, es el sector privado, ahí pueden poner la plata donde quieran. Sí, yo no dejaría que el sector privado me direccione qué No. profesionales voy a tener y qué profesionales no voy a tener. Y estoy en las antípodas del comunismo abierto y tengo poco de socialismo y estoy en la Universidad Católica y estoy del centro a la derecha. ¿Está claro? Ahora. Sí, ya entendimos todo. Y la verdad no votaría una ley No por te vamos caso, a decir comunista nunca, olvídate. O sea, no, viste, porque está todo tan No, dicotómico. No, está. Pero la verdad que hay Está cosas bravo. que el modelo alemán es el que más me convence a mí. Que es el digamos. que devuelven el 1%. Sí, durante su vida profesional, pero antes vos le permitiste estudiar financiándole con muchas becas, Bien. fuertes becas de mucho contenido, no 35, ni 100, ni 200, ni 500, con 1 millón de Pagaste pesos por todo, mes, perfecto. para que la persona no tenga opción de estudiar o trabajar, que se dedique a estudiar, tiene su forma de sostenerse, de comer, viajar, comprar los Pero hay libros. carreras más incentivadas, Sí, claro. Seguro. Bueno, es el teniendo Estado... en cuenta la política y el rumbo del país. Correcto, porque Bien. son Eso las es de lo que hay mayor que hacer. salida laboral. Sí, sí. Lo que pasa es que solo el debate que planteo, tal vez no me explico bien, es que estamos en un mundo que cambia más rápido que los periodistas de los 90. Que las planificaciones. Entonces, lo que hoy es altamente demandado, ingeniería en petróleo, por ahí en 15 años sea de modé, porque la tecnología te lo resolvió, porque hay aparatos nuevos, porque fuimos a energías renovables, limpias, porque los pozos de petróleo se empiezan a cerrar, porque estás buscando otra cosa, porque pones parques eólicos, no sé, Va a pasar. o haces energía a través del hidrógeno. Entonces vos tenés que ir reemplazando, y con lo cual hoy estás fomentando una carrera que vos formás a alguien para los próximos 50 años de su vida útil. Porque se recibió a los 24 y se va a jubilar a los 75 al ritmo que vamos, con la gente, por suerte, teniendo una expectativa de vida cada vez más alta. Se más que duplicó la expectativa Sí, de vida yo en los te últimos sigo 100 en años. razonamiento. Es pensable que en los próximos 30, 40 años aumentemos entre 5 y 10 años. Y por lo tanto los sistemas jubilatorios van a empezar a regir a partir de los 70 o 75. Bueno, Sí. aquel que se recibió a los 25 tiene 50 años por delante. ¿Se entiende lo que Sí, quiero sí, marcar? sí, está perfecto. Entonces, formes donde te formes. Lo importante es que te formaste. Sí. Y a partir de ahí podés poner el plus para esa reconversión o esa versatilidad. Ya son las 10:31, no vamos a abrir perdón. esa puerta. No, Pero puedo hacer un placer. programa entero de esto, ¿eh? Pero el tema de la edad jubilatoria es otro Mañana. asunto a analizar. Yo lo tengo Sí. todo analizado a ese tema. Así que si querés mañana. Con un sistema Terrible. previsional, no te digo al borde Dead, del colapso, dead. pero Ahí. está muy complicado. Sí. Además del trabajo informal y Muy. que la gente vive más tiempo y vive mejor. La pirámide poblacional. La diferencia entre el health span y el lifespan. Lifespan es vivir más, health span es vivir más y mejor. Pero Uy, pero pará, y no hablamos nada de cómo te fue en Europa, de qué viviste en Claro. Barcelona, de qué ¿Qué pasó viste? por Madrid, de qué viste, de todo el debate que hay ahí. ¿Me lo podés contar mañana? Sí, No te claro. quiero robar más tiempo. Tenés el programa, además Claro. tenés esta noche River, ¿no es cierto? River a las 21:30 después de Central Racing. O sea que mañana empezamos por River y después nos vamos a Barcelona. La Barcelona. Excelente. ¿La pasaste ¿Trajiste bien precios igualmente? también? ¿Eh? ¿Trajiste precios para contarnos? ¿Está muy caro? Pasa que el euro está fuerte. ¿Viste? Está caro. El euro está fuerte, ya no es 1-1 con el dólar. Sacás la tarjeta y lo pensás dos veces. No, sí, no haces Sí, la cuenta hoy. No. 80 euros son $80. No, El que El euro se convierte apreció. no se divierte. exactamente. Es así. Pero sí, mañana hablamos de lo que quieras. Dale. Un placer. Juan Pablo, como querido, siempre. como siempre, enorme placer. Gran tarea por delante y Gracias, buen placer. miércoles. Chao. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14. Un nuevo punto de vista. En Now 97.9, tu nueva radio.
para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:36 AM en toda la República Argentina. Un placer reencontrarme con ustedes después de una semana en la que me tocó disfrutar del clásico de España, la victoria del Barcelona 2-0, la consagración. Barcelona es el campeón de liga, ya lo hemos hablado, y bueno, después de unos días estoy aquí nuevamente. Carlos Tevez ha dejado de ser el entrenador de Talleres de Córdoba. Noticia de último momento. Gracias, Carlos, lo acaba de postear Talleres en Twitter. Muchas gracias, Carlitos. Había empezado en julio del año pasado, un año de contrato, hacen una evaluación y le agradecen a Carlos Tevez y a todo su cuerpo técnico por su etapa a cargo del primer equipo de la institución. Talleres deberá cambiar de entrenador, mientras su clásico rival Belgrano, que le ganó el duelo de octavos, está en semifinales tras ganarle a Unión ayer y va a jugar con Argentinos Juniors, Argentinos Belgrano, en la semiarmada del Apertura. La otra la tendremos hoy, primero Central Racing y después en el Monumental River frente a Gimnasia Esgrima La Plata. Saludos ya al equipo, Barbie, L, Buenas. Euge, Buen día. Mauro, Buen día. ¿cómo están? ¿Cómo Muy, va pero todo? muy buenos días. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Trump en China. Sí. ¿Qué podemos esperar de esta visita del presidente de Estados Unidos? Yo creo que hay una frase que resume muy bien esta situación y se la atribuyen a Sun Tzu, a Maquiavelo, pero creo que es de Michael Corleone en El Padrino 2. Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Creo que es una buena frase que resume lo que está yendo a hacer Trump a China, donde probablemente se va a juntar con Xi Jinping y va a hablar de inversiones, va a hablar de Taiwán, va a hablar de Irán, va a hablar de armas probablemente. Quizás se conforma una junta comercial, veremos. Pero hay mucha expectativa, ¿no? Sobre todo por la enorme comitiva que llevó. Mucho, ¿no? Muchos empresarios, Mucho muchos empresario. políticos. Sí, empresarios que tienen vínculo con China también, ¿no? En tema de Apple, fabricaciones Sí. y demás, ¿no? Sí. En el aspecto comercial, ¿hay algo que podamos esperar? ¿Algún anuncio, teniendo en cuenta lo que fue la guerra de aranceles el año pasado? Yo creo que sí, alivio, al menos acuerdo en cuanto a tarifas, alivio probablemente también, para que vuelva a encastrar la economía china con la estadounidense, que siguen siendo complementarias, incluso dependientes entre sí, pero probablemente se hable de eso también, al menos para formar o fijar una política de, bueno, hasta acá podemos llegar, no más que esto. Bien. Euge. El gobierno está siendo bastante pragmático en materia energética y se vienen las boletas de gas más caras para este invierno de mayor consumo, en el que el gobierno también lo que hace es comprar barcos de GNL, el gas natural licuado, de la forma en la que se puede exportar el gas, pero está ahora deliberando qué hace con las boletas, ¿no? Porque a partir de que se agrega estas importaciones de gas, puede haber cambios en la factura, puede haber un impacto en la factura. Entonces se está evaluando a ver qué hace en términos de pagos, si hay cuotas, si hay flexibilización de pagos. Está siendo bastante pragmático, así que vamos a hablar no solo del gas, sino que también está haciendo con las petroleras y cómo está manejando por ese lado la energía, ¿no? Un gobierno que tiene otra dinámica para el resto de los gastos y para el resto de los mercados, ¿no? De liberar los mercados, pero para la energía se ve que está midiendo un poco qué es lo que hace. La ley nació muerta. Esto lo dijo Alejandro Álvarez, el secretario de Políticas Universitarias, subsecretarios, en modo balance sobre la manifestación de ayer. Apuntó contra un rector de la Universidad de Río Negro por sus vínculos con la política. La marcha no está cruzada por la política, es política y está organizada por partidos opositores. Ahora, la ley de financiamiento universitario nació muerta, viola el primer principio, que es el presupuestario. La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto. Esto lo dijo hace poquito Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo. Eleonora Pérez Caresi, ¿por dónde vendrá tu temario?
Vamos a hablar de un estudio que hicieron recientemente en el Observatorio Humanitario de Cruz Roja en distintas escuelas sobre las apuestas online y lo que está pasando con chicos específicamente entre los 14 y los 15 años que terminan muy endeudados, con gente en muchos casos muy pesada, y lo que les está pasando a estos chicos, que muchas veces cuando ingresan a estas plataformas creen que se endeudan y que con borrar la aplicación Claro. ya está resuelto el problema y el problema sigue creciendo. Y también el tema de la ilegalidad, porque supuestamente si sos mayor de 18 podés apostar. Exacto. Y si no, no. Y el drama incluye a chicos de 14, 15 que 14, de alguna 15. forma o entran en un sitio de apuestas legales o participan del circuito ilegal, que además es mucho más complicado también a Sí. la hora de la regulación y lo que te puede pasar si te endeudás con un sitio de apuestas ilegales. Sí, de hecho también el informe lo que cuestiona es el rol de la publicidad. Esto fue en el marco de la Feria del Libro y que en la charla donde se presentó este informe estuvo organizada por el Consejo Publicitario Argentino y ellos cuestionaron el rol de la publicidad de estas plataformas, el rol de los influencers y cómo los chicos llegan tan fácil a estas plataformas. 1 de cada 8 chicos está en este momento Sí. apostando en estas plataformas online. Sí, y el tema de la legalidad o la ilegalidad del sitio no es un asunto menor. Menor, para nada. Es importante, así que sí, vamos a tocar el tema con todos los matices. Barbie. Bueno, de psicóloga a monja, ¿no? Hablamos de Lorena Vega, que todos la reconocemos como Fernanda, la psicóloga de Envidiosa. Sí. Ha hecho muchos roles en televisión, lo que le ha llegado la masividad a una edad más adulta, porque es una actriz que viene del teatro. Bueno, vamos a conocer su nuevo rol como madre superiora para la serie Cautiva, que en algunos meses más se va a estar estrenando. En el vuelo de vuelta. Ah, ¿qué viste? Me encanta eso. Viste que uno aprovecha, claro, para ponerse al día con algunas No, películas. terminé Mirá Marte que y está- Supreme, el de la ida, me encantó. Bien. No puedo parar de escuchar Everybody Rules the World. Wants to Claro, rule the world, ay, de qué Tears for lindo, Fears, Tears en for el final. Fears, sí. Pero en el vuelo de vuelta, Sí. sabía que podía ver una película en el primer tramo porque después me iba a dormir. Claro. Quería ver una película corta. Ok. Y elegí una con Sydney Sweeney y... ¿Cómo se llama la otra? La The empleada. Housemaid. Es The Claro. Housemaid. Mirá. No, es tan mala Claro, Sí, está sí. que bien. no podés dejar de verla. Es que es también un placer veces pasa culposo en el, eso. en el pero avión, ¿no? Dije, quiero saber cómo termina. Sí, Claro. sí. Ah, y aparte bueno. tiene un plot twist que no te lo esperás. Sí. Y decís, Por ahí no bueno, llegó. capaz que ahora se No pone llegó. un poco más profunda. No, y no sucede. Pero estaba como medio cantado ese plot twist. No sé, ¿eh? Era demasiado bueno el señor. Pero ¿por qué siempre, sé. pero ¿por qué siempre la sexualizan a esta actriz, no? Iba Todo a el decir tiempo. eso. Es Sí. una situación que, bueno, ella lo debe aceptar, claramente. Es una figura, una celebridad y está siempre en esos roles. Es como que pareciera que es el único Euforia. rol que puede hacer. Sí, sí, Bueno, sí, pero sí, en sí. Euforia ahí tiene otra profundidad. Sí, pero igual Está más choca, interesante. ¿no? Claro. No, No la pero- terminaste de ver, te quedaste Sí, dormido. claro. Ah. Dije, no. Y además es cortita. ¿Te desveló? No, me dormí. Ok. Fenómeno. Ya decía, bueno, quiero saber cómo termina. Claro, claro. Quiero saber si esto es tan obvio que va a pasar lo que creo que va a pasar. Y pasó. 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 Estuvo bien, o sea, no. Me Placer interesa culposo saber, total. claro, también qué ven en los aviones, ¿no? Porque yo siempre trato de ver la misma película que ya vi miles de veces Sí. para relajarme, porque me pone un poquito tensa. Sí. Entonces, cosas como los chicos, ¿no? Que ven Claro, lo mismo. que si te dormís no pasa nada Nunca porque de total ya terror, obviamente nunca va a haber ningún accidente aéreo dentro de la programación Claro, no. de un avión, ¿no? Claramente. Pero bueno, después si quieren me cuentan también. 10:45 en toda la República Argentina. Bienvenidos, esto es No Somos Nadie. 979now.com para vernos en todo el mundo. Canal de Twitch, canal de YouTube oficial, @979now. Nos ves por el canal 85 de Flow y en el 21.1 de la TDA y descargar nuestra aplicación para Android y también para iOS. Todas nuestras redes, @979now y por supuesto nuestro WhatsApp, el 1180 600.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 10:49 en todo el país. Romy, ¿cómo está la calle? Buen día. Buen día, L. Bueno, en estos momentos hay 17 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. Un ciclista impactó contra la puerta de un auto. Esto es en Argerich y Lascano. Ahí la circulación está reducida. Además hay operativo en Avenida del Libertador y Ramos Mejía porque un peatón ha sido atropellado. Sigue muy lenta la circulación en Avenida General Paz, mano al Río de la Plata, hacia la cancha de River. Quedan retrasos en Panamericana luego de un choque entre un auto y una moto en la colectora a la altura de San Lorenzo en sentido a General Paz. Los usuarios del tren Belgrano Sur, ramal González Catán, tienen que salir con tiempo, está operando con demoras. Los subtes al momento, todos horarios, L. Gracias, Romy. Gracias, Romy. Un placer. Chau, chau. Un abrazo. Chau, Juan Pablo. Me fui a servir un café mientras sonaba Guns N' Roses. Bueno, vamos al tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo mientras tenemos 12.7 de sensación térmica a esta hora en la ciudad de Buenos Aires? Ezequiel Marcusi, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo, Elena, todo el equipo? Bueno, hoy vamos a tener una jornada un poco más fresca que ayer, ¿eh? Ayer superamos los 23 grados, hoy vamos a estar lejos de esa marca máxima porque vamos a estar en torno a los 17 o 18 con suerte, ¿eh? Esa va a ser la máxima para esta jornada. Mañana, condiciones similares y el fin de semana empieza a aparecer la chance de alguna precipitación. La novedad, podemos decir, de estos días es que no hay alertas vigentes, ¿eh? Todo el país bastante tranquilo en cuanto a la parte meteorológica, por lo menos. Así que vamos a transitar una semana bastante tranquila. Muy bien, querido Ezequiel, ¿cuál cosa nos llamás? Exactamente, estamos en contacto. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Igual me gusta el nombre Elena. Se quedó, Elio se quedó, dijo Sí, Elena sí, y se sí, quedó. sí. Elena. ¿Te habían dicho Elena alguna vez? No. Nunca. No, Bueno, siempre nunca. hay una primera Siempre vez. hay una primera vez. Sí. 10:51 en toda la República Argentina. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Querido Mauro Embe, vamos a tocar la primera cuerda internacional en el programa. ¿Por dónde vamos? Bueno, tiene que ver, como lo mencionamos, con la visita de Trump y delegación, que ahora vamos a ver quién está incluido en esta delegación, a la República Popular China, con un recibimiento que fue realmente impresionante, con una coreografía incluso con banderitas chinas y estadounidenses, una visita que creo por el momento el mundo, salvando las distancias, de un calibre relativamente similar a la que fue, y sobre todo por cómo lo están recibiendo, a la de Nixon en el 72, que fue cuando se descongeló, si se quiere, se integró la República Popular China al mundo y Estados Unidos reconoció a China. En ese momento a Trump lo recibieron con alfombra roja, cosa que no es poca cosa, ¿no? Ahí cuando llegó a Beijing, y fue recibido por Han Zheng, que es el vicepresidente de China. No fue Xi Jinping, después se va a juntar con él. Recordemos que son 11 horas más que la Argentina en China, así que son las 21:53. Y a la mañana de mañana, o sea, nuestra noche, se juntarían las primeras reuniones. Es la primera visita que hace Trump en este periodo. La última fue en el 2017. Joe Biden no fue a China, ¿no? En este caso, Trump había ido. Y fíjense quiénes están incluidos en la delegación, porque tiene que ver con el tenor de las conversaciones que van a mantener con sus pares chinos, los estadounidenses. Pete Hegseth, el autodenominado secretario de guerra. De guerra o de defensa formalmente, pero él dice de guerra. El secretario de Estado Marco Rubio. Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos. Nuestro conocido Scott Bessent, ¿no? Aquel casi funcionario argentino prácticamente. Nombre importante, Jensen Huang. ¿Quién es Jensen Huang? El CEO de Nvidia. Y además es taiwanés. Sí. Nvidia tiene muchísimo vínculo con Taiwán, sobre todo en la fabricación de semiconductores, que fue uno de los principales temas de conflicto entre China y Estados Unidos, y que el CEO de Nvidia vaya a China y es significativo. Porque siempre estuvo comprometido con Taiwán, además de que él mismo es taiwanés. Tim Cook, CEO de Apple. Sí. No, también muy importante por la enorme cantidad de fabricación y demás que hacen China, ¿no? Los iPhone y otros productos, todos los productos de Apple. Elon Musk, Tesla, bien conocido también. Kelly Ortberg de Boeing, ¿no? La empresa aeronáutica Boeing. También Dina Powell McCormick de Meta. Ella había sido funcionaria en la primera administración de Trump y se suma a la delegación. Mucha tecnología, ¿no? Mucho también aeronáutica. Ejecutivos de BlackRock,
No, el fondo, el conjunto, el conglomerado. El fondo de fondos. Fondo de fondos, sí, que bueno, es uno de los que tenía en su momento los bonos argentinos, el juicio y demás. Claro. Blackstone, también otro banco de inversión. Cargill, del sector agroindustrial. Citigroup, que aquí lo tenemos, que en la Argentina sigue estando el Citi, pero no como banca para personas, sino como banca de inversión. Coherent, también importante. ¿Por qué Coherent? Porque es fabricación tecnológica de microchips. Microchips y semiconductores, fíjense, Coherent, Micron y Qualcomm. Las tres empresas que fabrican semiconductores, que fue uno de los principales puntos de contacto con China y conflicto en realidad con China, y es interesante que vayan, porque probablemente van a ver cómo fabrican en China también y quizás hacer algún acuerdo para evitar conflictos. GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard y Visa. Ejecutivos. No estamos hablando de una delegación enorme que parece que van a hacer negocios, o al menos es la intención, o mostrar negocios o poder, que también es otra posibilidad. ¿Cuáles son las temáticas que se van a tratar? Como ya dijimos también el día de ayer, uno de los más importantes, Taiwán. China, la República Popular China, sigue con la intención, y va a seguir diciendo siempre, que Taiwán es parte integral del territorio chino. Taiwán dice que no, que ellos son la República de China y no la República Popular China. Eventualmente, en algún momento, se calcula que la República Popular China va a invadir Taiwán, no se sabe cuándo. Bueno, lo que van a tratar de ver con Estados Unidos ahora es qué pasa con el envío de armas que hace Estados Unidos a Taiwán, porque el garante de que exista Taiwán hoy, en parte, es Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Tema Irán. ¿Qué va a pasar con Irán? La guerra con Irán. Hay que ver si Estados Unidos presiona o no a China para que Irán ceda un poco en las negociaciones para finalizar con el conflicto y abrir el estrecho de Hormuz. Acuerdo de tarifas. Para mí se va a poner un marco de coordinación para reducir las tarifas o no aumentarlas tanto en caso de conflicto. Aranceles. Aranceles, sí, acá decimos aranceles. Tariff es el concepto en inglés. En diciembre, Trump había anunciado un acuerdo de venta de armas a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares. Sí. Pero el Congreso no lo aprobó todavía. No porque, bueno, entienden que puede ser un gran conflicto con China pero aunque más allá de este acuerdo, Estados Unidos es el garante, el proveedor principal del armamento que tiene Taiwán. Lo que pasa es una isla, de hecho, tiene un ejército bastante grande. No puede ser una isla y un país tan pequeño, bueno, tiene que ver con la defensa que hace Estados Unidos de eso. Inteligencia artificial. También un tema muy importante. De hecho, hoy creo que los acuerdos van a estar más que con el tema de semiconductores, van a estar en cuanto a la inteligencia artificial, especialmente en la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito militar, que es lo que más preocupa hoy en día, ¿no? En el ámbito de aplicación. Y también se evalúa, puede ser que existan no solo acuerdos comerciales, sino una junta comercial y de inversiones entre Estados Unidos y China. Que una cosa es que lo hagan privados, pero que lo hagan los gobiernos es un montón. Es un montón. Eso sí sería un cambio radical en lo que venimos viendo en la guerra comercial que mantienen, ¿no? A ver, cuando Nixon sorprende al mundo al viajar a China y reunirse con Mao Zedong, esto es en el 72, ahí te das una pauta de lo importante que es Taiwán para Estados Unidos y en la cumbre con el líder chino. Pero todavía el Partido Comunista Chino dice, no, Taiwán es un asunto pendiente. Lo queremos recuperar. Y lo va a es hacer. Nuestro. Bueno, en Argentina lo conocemos bien por Malvinas. Claro. Yo creo que China igual tiene más posibilidades de conquistar Taiwán que lo que tiene Argentina de quedarse con Malvinas. Claro, pero por ejemplo, Xi busca un aislamiento total. Económico, diplomático, militar. Que el pueblo taiwanés se sienta aislado. Y que, sobre todo, convencerlo de que Estados Unidos no va a hacer nada para salvarlo si un día el Ejército Popular de Liberación invade Taiwán. Sí, y hay que decirle lo siguiente también. China, la República Popular China, se reunió hace un mes con la líder del Kuomintang, que era el partido nacional chino que se exilió en Taiwán cuando fue la Revolución de Mayo del 49 y que tiene el apoyo, si se quiere, del Kuomintang hoy. Ahora, la población de Taiwán, en su gran mayoría, quiere seguir siendo independiente. Claro. No quiere formar parte de China. De hecho, a mí justo me crucé el otro día con un chico que era de Taiwán. A mí me sorprende por qué no dicen que son de China. Claro, el nombre oficial de Taiwán es República de China. Claro. No es Taiwán. Taiwán se lo llama para diferenciar la República Popular China, pero oficialmente la República de China. Ahora, ¿Estados Unidos con Trump salvaría a Taiwán en caso de una invasión de la República Popular China? Y yo creo que no, difícil saberlo, pero sí siempre fue el puntal de Estados Unidos en el Pacífico. ¿Puede ser que el gobierno chino presione a Trump para que congele o reduzca la venta de armas a Taiwán? Sí, eso seguro. Seguro va a pedirle, por supuesto, va a tener que dar algo también. O sea, yo creo que le dice, bueno, te reducime la venta de armas a Taiwán, te ayudo con Irán.
es una moneda de cambio posible. Para mí sí, para mí sí. Para mí sí, porque a ver, a China también le sirve porque en caso de que termine el conflicto va a volver a tener la provisión de energía que le daba Irán a China, que se empezó a cortar, si se quiere, no se bloqueó del todo, pero se cortó con el conflicto. No, y además la guerra entre Estados Unidos e Irán le ha bajado las reservas de municiones a Estados Unidos. Y que va a tardar en recuperarlas, además. Claro. Eso es interesante porque se conoció hoy el costo total de la guerra, que ya está llegando a 29 mil millones de dólares. El tema es que no se está calculando cuánto va a costar recuperar todo lo que se gastó, que ahí son más de 50 mil millones de dólares. Y ahí sí sería un tema mucho más sensible. De nuevo, el caso Taiwán, el caso principal para China, y como dije ayer también, y esto es importante, los tiempos chinos son distintos. O sea, China va a seguir con el tema Taiwán y no importa quién sea el presidente de los Estados Unidos, eso va a ser una política de Estado hasta que lo consigan, y lo van a conseguir en algún momento. Tarde o temprano, pueden pasar incluso 100 años, pero para mí lo van a hacer. 11 de la mañana en toda la República Argentina, Mauro Embe con el primer capítulo internacional de su agenda, que es la llegada de Donald Trump y una importante comitiva de políticos y empresarios a China, donde el tema Taiwán...
Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis. Solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Si te digo Grimoldi, ¿en qué pensás? Ya sé, zapatos, zapatillas, calidad y marcas increíbles. Recordá, Grimoldi está en todo el país, en muchas ciudades y seguro cerca tuyo. Además, puedes ingresar a grimoldi.com y recibir tu compra en la puerta de tu casa. Knock knock, Grimoldi, sabes a dónde ir. Grimoldi tiene hasta 9 cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. La batería es William. Mi batería es William. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetineta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luchetineta y participa por una tele por día. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.mamaluchetti.com.ar. Producto con licencia oficial AFA. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. 11:06, ronda informativa número 1. En el programa va a empezar Bárbara Arroyo. Barbie. Bueno, ayer presentábamos Triángulo Amoroso, tal vez no lo viste aún, es la serie vertical que tiene como protagonistas a Wanda Nara y a Maxi López. No Se la devoras en 8 minutos. No vi nada. Bueno, el rating. Nosotros estábamos obsesionados con lo que nos contó Barbie ayer de esa serie. Y te la devorás, es rápida, es adictiva, porque serán 7, 8 minutos, dura 1 minuto y medio cada uno, son 5 episodios, los que están subidos. El próximo lunes subirán algunos más. Tuvo 15 millones de views en 12 horas. Y en Telefe marcó un promedio de 12 puntos de rating. Pasapalabra tenía 8, que fue emitido antes. Una cosa de loco el fenómeno. Eso es lo que más llama la atención. Es para viralizarse. 1 minuto y medio de capítulo es para viralizarse porque es un reel. Totalmente. Sí. Y lo ponen entre Pasapalabra y Gran Hermano, ¿no? Así es. Lo ponen al aire. Mañana sale en Clank, en mi canal de streaming, una entrevista que hice con Maxi López. Está en su mejor momento. El tema es que... Míralo antes. No hay ninguna mención a Solange, como él llama, a Wanda Nara. Sí. Pero ninguna, cero. Es una charla muy futbolera. Claro. Y hay algo que tiene que ver con lo que pasó, pero que se circunscribe al fútbol. Un partido en el que jugaron Sampdoria e Inter, donde estaba de un lado Maxi López y del otro lado Mauro Icardi. Pero creo que debe ser la primera entrevista que se le hace a Maxi López sin mencionar. En la que no se mencionan las palabras ni Wanda, ni Solange, ni Nara. Está bien. bien. La estrenamos mañana. Pero por ahí, para fuera del aire... No, pero me parece impresionante. Es una cosa... Y él está muy bien, ¿eh? Los comentarios de los divino. espectadores que dicen que actúa mejor que ella, incluso. Maxi es un divino. Sí. Me tocó comentar su primer partido como profesional. ¿En serio? Mirá. Él debuta en un partido de Copa Mercosur, que ya no existe más, en 2001. Claro. River Gremio que le pega un baile a River, le gana 4-2. En la vuelta de Ramón a River en su segundo ciclo, y Maxi tenía 17 años, le transmitimos el partido para el Canal América, año 2001, y Maxi ya con la derrota de River entra y juega sus primeros minutos como profesional. Sí. Y el otro día hablamos de eso, estamos tan viejos que yo comenté tu primer partido como profesional, aquel River Gremio. Pero no, la charla de futbolera es súper interesante. Maxi ha tenido una gran carrera como jugador. Sin duda, claro. A veces se la menoscaba y se habla de el representante de Maxi López como si el agente hubiera tenido mucho éxito. Pero Maxi jugó 500 partidos en primera
hizo más de 140 goles. Y jugó en clubes muy importantes porque el club tuvo interés en contratarlo. Barcelona se lo quiso llevar después de un partidazo, jugó contra Boca, perdón, en un Boca River que gana River 1-0 con un Maxi López indomable, no lo podían parar. Después jugó en muchos equipos en Italia, termina jugando en Milan, o sea, y en muchos equipos le fue bien. Y los hinchas lo quieren, goles. además. Sí, claro. sí. Luego, por supuesto, hay una beta, si querés, más periférica, que no está vinculada con su recorrido futbolístico, que a veces es tanto relieve el que le dan, que creo yo le bajan el precio a su carrera como jugador, Pero que ha me sido parece muy que, buena. Claro, que los hinchas de fútbol, los que han seguido su trayectoria futbolística, lo respetan. Y esto es como que abrió el espectro de otro tipo de seguidores. No lo puedo o de creer. gente. Sí. ¿Me puedes repetir los números? Claro que sí. Ayer, en las 12 horas que estaba ya al aire esta microficción por las distintas vías, ya tenía 14 millones y medio. Ahora ya son 15 más de millones. 1 millón por hora. Claro, de views en lo que es aplicación de la Sí. plataforma para series verticales. Y luego, cuando Telefe la emite después de Pasapalabra, que ya había, estaba él justamente jugando, Maxi López en Pasapalabra, con Deborah Nishimoto, Clara Kovacic, las dos actrices que acompañan, ahí son buen promedio, 8 puntos, emiten estos que son 8 minutos. De hecho, el público no entendía, dijo, pero esperé todo, 1 hora para 8 minutos. Bueno, es así, es ficción para consumir en el transporte público, mientras estás en la fila esperando, no sé, para que te atiendan en algún trámite. Y allí ¿Cuántos capítulos hay ahora? Bueno, ese es el tema. Quieren seguir. Ya están 5 subidos a la plataforma. El próximo lunes 18 van a subir algunos más. Pero puede seguir porque la idea es incorporar el Mundial. Claro. 13 puntos fue el pico, 13-4 y tuvo un promedio de 12 puntos en Telefe. Qué bárbaro. Pero ya está filmada. Sí, pero se Claro, pero se puede hacen seguir sumando. en una Claro, tarde, ok, hacen otros perfecto, episodios. perfecto. Pero además está Georgina Barbarosa, Sebastián Presta, César Bordón, muchos actores. César Bordón, el papá de Luis Miguel, Exacto. el representante el de Luis Miguel. representante de Luis Miguel, un Perfecto. actor prestigioso, está formando Sí, parte del sí, elenco también. Yaira La Torre también está, ¿no? Sí, en una participación especial. Pero está como Pacho ella Peña. misma. Claro, como ella Claro, misma. perfecto, un cameo. Claro, después hay algunas, Luke Ra también, en un momento en donde lo llaman a No, la voy él, a Gastón ver. Edul, bueno, varios otros que van sumando así pequeñas participaciones. Todavía no apareció Mauro. No No de creo manera que directa, aparezca. no de manera directa, porque- pero no vamos a adelantar porque hay así algunos guiños ok. que te llevan a esa etapa de la vida de Wanda. Ok. Euge. Bueno, vamos a hablar del hot sale, ¿no? Este Dale. evento de descuentos que sigue en pie porque termina hoy. De hecho, hoy hasta último minuto del día. Es el último día y me mira Barbie porque Barbie quiere comprar toallas y Ya las sábanas. compré. Ah, las Ya las compraste. Bien, Muy bien. bien. Muy bien, bueno, este tipo de eventos que lo que hacen es intentar incentivar el consumo del e-commerce justamente con descuentos y con financiación, ¿no? Que es lo que últimamente falta un poco. Entonces, quiero contarte hasta ahora qué es lo que más se buscó y lo que más se compró. A ver. Según la Cámara Argentina del Comercio Electrónico, hasta ahora lo que más se buscó es electrodomésticos. Y dentro de electrodomésticos, 2 cosas en particular. Aires acondicionados, o sea, ya pensando en el verano. Claro. Y televisores. Televisores para ver el Mundial. Ya pensando en el Mundial, claro. Entre 50 y 55 pulgadas. Esto que decíamos la otra vez que va creciendo las pulgadas. Se va aumentando el tamaño. Va aumentando el tamaño. Bueno, entre 50 y 55 pulgadas son los televisores que se fueron comprando. Electrodomésticos, indumentaria, viajes, muebles, maquillajes, deportes, le hace ropa deportiva, la categoría niños, que viene a ser también juguetes, ropa para niños y otros artefactos. Y después está mega ofertas, es decir, esas ofertas que desaparecen en 2 horas, por ejemplo. Autos y supermercados. Es decir, supermercados está a lo último, algo que en algún punto, en algunos de estos eventos ha llamado la atención respecto de qué se está comprando en momentos donde la plata no alcanza, ¿no? Justamente. Pero bueno, al parecer, electrodomésticos. Hay algo ahí que tiene que ver con el tema de la financiación, como decía, no abunda la financiación últimamente en cualquier casa de electrodomésticos para la línea blanca o para otros bienes más durables. Y estos eventos te traen eso. De hecho, la tarjeta de crédito
es lo que más se está utilizando como medio de pago y después la transferencia. Y otro dato interesante es que lo que se está haciendo, es decir, el comportamiento del consumidor, es que se compra desde el celular más que entro y me fijo en la página y demás. Y sabes que hay una lógica entre millennials y centennials, que son los que nacieron ahora estas últimas 2 décadas, que es que si vos vas a la computadora porque tenés que hacer una compra importante, ya sos viejo. Sí, sí. Mira. ¿Sabías que lo piensan así? No, sí, se entiende. Yo me enteré ayer hablando de esto con alguien más chico que yo y dije, nada, no puede ser. O sea, los millennials compran en la compu. Algo importante, vos tenés que hacer una compra grande de mucha plata y te hace ¿vos reflexionar la computadora, te sentás y la pensás. No, y además ves todo otras más opciones. amplio. Claro. Bueno, para la letra más grande, la pantalla. La letra más grande, ¿verdad? No, literal. Sí. Para los de menos de 25 años es un comportamiento de adulto mayor. Y bueno, ya llegarán. Pero bueno, ya llegarán. No me interpela, lo acepto gustosamente. Sí, yo también. Sí. Ele. Vamos a hablar de la demanda que le iniciaron las hijas de Maradona, Dalma y Janina, a la primera jueza, el juicio que quedó totalmente nulo por la muerte a Julieta McIntosh, el juicio que quedó completamente nulo por la muerte de Diego Armando Maradona. Es una cifra millonaria, es una demanda civil por daños y perjuicios. Se tuvieron que presentar los abogados para acreditar el vínculo entre las demandantes con Diego Armando Maradona, esto es una declaratoria de herederos, y para corregir un error, hubo un error en la suma. En el escrito de inicio se reclamó como un monto de reparación 300 millones de pesos para cada una de las accionantes, estas serían Dalma y Janina, cuando en realidad debió decir 300 millones en total, siendo la suma para cada una 150 millones de pesos. Se tuvieron que presentar para subsanar este error, pero hubo un segundo descuido y ahora parece que la suma total podría volver al inicial y ser un monto total de 600 millones de pesos, lo que le reclaman por daños y perjuicios Dalma y Janina a Julieta, una jueza que también tiene otro proceso que inició ella misma, reclamando ella al ser destituida, dejó de cobrar como jueza y presentó un pedido de ella necesita seguir cobrando como jueza porque es sostén de familia. Dice que ella está a cargo de todo el sostén familiar, entonces tiene que seguir cobrando como jueza. Así que tiene esas dos causas abiertas. Mientras tanto, los abogados de Dalma y Janina están con esta presentación para que ellas cobren esta suma, que bueno, que van a tener que definirse con estas correcciones que están haciendo al pedido inicial, si el monto total va a ser de 300 millones de pesos, 150 millones para cada una, o 600 millones de pesos, 300 millones para cada una, sumas totalmente muy altas. Mientras tanto, la jueza fue destituida porque quiso hacer un documental con ella como principal protagonista, poniendo cámaras. Creo también con la anuencia de muchas personas que estaban cerca, que después le descargaron toda la responsabilidad de ella, que por supuesto era la principal responsable de ese documental con una productora que iba, digamos, a contar desde adentro, y esto no se podía, estaba prohibido, toda la historia del juicio, que por eso se tiene que hacer de nuevo, porque no solo fue destituida la jueza, sino que tuvo que hacerse de nuevo todo un tribunal para empezar con lo que hoy tenemos como audiencias bisemanales para determinar responsabilidades y condenas en la muerte de Diego Maradona. 11:18, querido Mauro Embe. Una continuación de las reuniones entre Líbano e Israel que deberían suceder esta semana, de hecho, mañana jueves y viernes 14 y 15 de mayo en Washington, para ver si se llega finalmente a un potencial acuerdo de paz y ver qué se hace con el desarme de Hezbollah. La cuestión es que no está ni Trump, ni Rubio, ni nadie en Estados Unidos en este momento. O sea, parece que serán funcionarios del Departamento de Estado quienes mediarán las negociaciones porque no está el secretario de Estado. La realidad es que entre Líbano e Israel, Líbano, que digamos el gobierno de Líbano, que también, si se quiere, es enemigo de la parte armada, al menos del grupo terrorista Hezbollah, la realidad es que el alto del fuego entre Israel y Hezbollah hoy no existe. O sea, hay un alto del fuego vigente, pero se sigue disparando, Israel sigue destruyendo posiciones de los grupos terroristas en Líbano, Hezbollah sigue respondiendo a Israel, y esta situación que no termina, como el conflicto de Irán, que también se está empantanando y cada vez más. 11:19 en toda la República Argentina. Me gustó una reseña que hizo Guido Braslaski en Clarín con relación a esta ley de financiamiento universitario.
Está en juego el 0,23% del Producto Interno Bruto, que es lo que insume cumplir con esta ley. Hay un juez, Martín Cormick, que en diciembre pasado concedió la medida cautelar en favor de las universidades nacionales. Dijo, es un monto poco significativo para las arcas públicas. Obviamente que es materia opinable, incluyo lo del juez porque tomó esta decisión o esta postura cuando concedió la medida cautelar. En 2023, los recursos destinados por el presupuesto representaban el 0,72 del PBI. Y ahora ronda el 0,42%, que es el nivel más bajo de la salida de convertibilidad de los años 90. Ahora hay doble de universidades y triple de estudiantes. En un ratito vamos a tener declaraciones más recientes de Alejandro Álvarez, el secretario o el subsecretario de Políticas Universitarias. El 90% del presupuesto se destina al pago de docentes y no docentes. Desde el año 2023 acumulan una pérdida de casi 34% en términos reales. Esto duplica el promedio del ajuste sufrido por el conjunto del sector público nacional. Por supuesto, para ser votada, la ley demandó un trabajo de la oposición para juntar mayorías, crear consensos. Lo hizo en 2024 y también en 2025 ante el veto de Javier Milei que no se pudo revertir. En 2025, ambas cámaras del Congreso ratificaron con mayoría de 2/3 que exige la Constitución y dieron vuelta el veto del presidente. Ya a fin del año pasado, con una composición legislativa más favorable al gobierno de Milei por su rotunda victoria en la elección de octubre, el gobierno intentó derogar la ley, junto con la emergencia de discapacidad dentro del famoso capítulo 11º de la ley de presupuesto. Y cuando muy pocos lo esperaban, todo ese capítulo 11 terminó siendo rechazado en diputados, donde una mayoría circunstancial, incluso con algunos aliados del partido gobernante, se unió para sostener los fondos a las universidades y la emergencia en discapacidad. La ley está judicializada. El gobierno, a partir de la designación de Máiquez como ministro de Justicia, tiene más influencia y más injerencia con relación a designación de jueces. De hecho, hay un montón de vacantes que el sistema judicial necesita llenar. Es la primera vez en la historia argentina que un gobierno está litigando contra las universidades para no cumplir la ley. Esto lo dice Pablo Manili, que es un abogado constitucionalista. El juez Cormick, ante esta judicialización, concede la cautelar en diciembre y ordena aplicar artículos centrales de la ley vinculados con la actualización de salarios y becas estudiantiles. La Cámara de Apelaciones confirma la medida, pero la ejecución de la sentencia es suspendida porque el gobierno presenta un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y la Corte lo toma. O sea que hasta que no resuelva la Corte, la ley no se ejecuta. Las universidades apelan y creen que ya tiene que ponerse en marcha la ejecución de la sentencia y que no tiene nada que ver o no hay que esperar a la Corte Suprema. Piden también que la justicia intime al Poder Ejecutivo a dar inmediato cumplimiento y en lo contrario aplicar multas diarias a funcionarios y trasladar la desobediencia a la justicia en lo criminal. Si se cumple la ley, esta restablece la composición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 a la fecha de sanción de la ley, calculada sobre la base de la inflación acumulada. A partir de entonces, los salarios deberán actualizarse de forma mensual siguiendo el IPC, el índice de precios al consumidor. La palabra final la tiene la Corte. Por eso, el documento de la marcha de ayer va a los Supremos, a Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, y les pide que no permitan que el gobierno siga incumpliendo la ley. Más allá de lo que plantee en términos discursivos, narrativos y de batalla cultural, el subsecretario de Políticas Públicas, Alejandro Álvarez, acá, digamos, tiene que intervenir la Corte.
y hasta incluso el gobierno llegó a recusar a jueces de la Corte, señalando que por ser docentes universitarios podrían definir con parcialidad. Bueno, unas 2 millones de personas cursan sus estudios en universidades públicas, alrededor del 80% de los estudiantes de nivel superior en la Argentina. Algunos números para poner en contexto la marcha, pero sobre todo esto, ¿no? El recorrido de la ley en 24, en 25, la judicialización y que ahora depende de la Corte Suprema. Más allá de todo lo que digan las partes interesadas en cuestión, lo central ahora pasa por lo que vaya a definir la Corte Suprema y sobre todo el momento en el que lo haga. 11. vos. y 29 en toda la República Argentina, 13.2 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a conversar con Alejandro Gallero, doctor en Ciencias Sociales y coordinador del área de Justicia Fiscal de ASIG.
ASIG es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Alejandro, Juan Pablo Barsky soy. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Juan Pablo. Gracias por ese llamado. Por favor, un placer. Una de las principales definiciones de Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, habla de restricción presupuestaria, que no se puede cumplir la ley si no hay un marco claro respecto de cómo se financia cada parte del presupuesto. ¿Se puede cumplir la ley de financiamiento universitario teniendo en cuenta este concepto de restricción presupuestaria? Sí, ahí yo empezaría haciendo una aclaración que es, o sea, el monto que requiere la aplicación de la ley es cierto, es un monto relevante. Es decir, estamos hablando, según la estimación las únicas estimaciones que tenemos disponibles, que son las que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, calculaban más o menos 0.24 el PBI. Hoy, llevado a los precios de hoy, nosotros hicimos ese ejercicio, más o menos son 3,5 billones de pesos. Lo cual implica subir considerablemente el nivel del presupuesto universitario que hay disponible hoy, según la ley de presupuesto. Entonces, en primer lugar, es cierto, es una inversión considerable, pero bueno, justamente cuando uno ve las posibilidades de cumplimiento de una ley como esta, hay que tener en cuenta la magnitud que tiene eso en relación a otras magnitudes. Y lo que nosotros encontramos es que el argumento respecto a la imposibilidad de cumplimiento te torna un poco débil respecto a otro tipo de sacrificios fiscales que se han venido haciendo, no hace mucho, sino en el último año, que implican magnitudes iguales o superiores. Y además, sacrificios que tampoco tuvieron una justificación respecto del origen de los fondos que esto implicaba. Los ejemplos son muchos, pero a nosotros nos pareció interesante lo que ha sucedido a nivel impositivo, donde durante el último año se han aplicado bajas de determinados impuestos que implicaron básicamente perder recursos. Sí. Esa pérdida de recursos estuvo en varios impuestos, se han reducido las retenciones de las exportaciones, pero a nosotros nos pareció interesante la comparación con bienes personales, que es, mejor dicho, un impuesto que por las reformas que ha venido teniendo, ha perdido mucha recaudación. Y es un impuesto que hoy está pagando el 0,025% de la población. Es el único impuesto nacional al patrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos lo que sucedió con ese impuesto y vemos que esas modificaciones implicaron una pérdida en 2 años de 5 billones de pesos. Con lo cual, hace poquito sacamos un informe donde un poco poníamos en perspectiva estos números y lo que marcábamos es, volviendo al inicio, es que el argumento de las restricciones, de la escasez, que puede ser válido para algunas cuestiones, pierde fuerza cuando uno ve otro tipo de pérdidas que se vienen experimentando, donde no se aplican los mismos criterios que se están utilizando en esta argumentación, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles son, digamos, este tipo de decisiones muestran prioridades? Y la política fiscal se trata de eso, digamos. Uno elige gastar en determinado lugar y no en otro, uno elige recaudar en determinado lugar y no en otro. Y lo que vemos es que esa especie de pretensión de absolutismo del argumento de la escasez pierde mucha fuerza. Sí, yo creo que el gobierno no tiene ningún problema en decir, bueno, para nosotros las prioridades pasan por el superávit fiscal y no te van a, si querés, pintar con eufemismos una declaración de principios bastante clara con relación a ingresos, egresos, superávit fiscal y la importancia de la macroeconomía ordenada. Por lo menos este gobierno. Te llevo a la cuestión del presupuesto universitario, que ha venido cayendo
en los últimos años, más allá de la nominalidad, sino de porcentaje que se destina a educación. ¿Eso también lo tienen medido? Sí, nosotros venimos siguiendo el presupuesto universitario. Te hago una reflexión también sobre lo que comentabas. Yo creo que esta discusión respecto a lo que se menciona de la escasez y a cómo asignar recursos, no necesariamente está peleada con la idea de equilibrio fiscal. Claro. De hecho, digamos, en esto que yo te decía, uno podría decir, bueno, el equilibrio fiscal se podría haber mantenido sin bajar bienes personales y financiando la ley de educación superior, ¿no? En el cual un poco el desafío es cómo, incluso aceptando la necesidad de que exista un equilibrio fiscal, qué prioridades de gastos e ingresos se establece, porque bueno, nosotros somos una organización de derechos humanos y respecto a la política fiscal, justamente en los últimos años se han discutido mucho qué prioridades tiene el gasto en relación a qué gasto es más importante cuando uno piensa la política fiscal. Y justamente hace muy poquito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una declaración donde habla justamente de los criterios que hay que tener en cuenta cuando uno lleva a cabo una reducción del gasto, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas sociales. Uh-huh. Entonces el contrapunto va en ese sentido, digamos, cómo las políticas asociadas a la garantía de derechos tienen que estar privilegiadas frente a otro tipo de gastos que no están vinculados directamente con eso. Es solamente esa reflexión que quería dejar. Respecto al gasto, sí, un poco más allá de la discusión esta sobre la escasez y las posibilidades de financiamiento, lo que es indudable es que en los últimos 2 años ha habido un ajuste histórico, digamos, sobre el presupuesto educativo y en particular sobre el presupuesto en educación superior. En 2 años las universidades nacionales perdieron alrededor del 30% del presupuesto en términos reales, ¿no? Sí. Y como decías vos antes, el grueso de ese presupuesto está vinculado al pago de salarios. ¿No? Alrededor del 9 cada 10 pesos van al pago de salarios docentes y no docentes, y ahí claramente también se ve un deterioro muy, muy fuerte. Hoy un profesor asistente con dedicación semi-exclusiva está con un salario 40% inferior al que tuvo al promedio de 2011-2017, 25% o más inferior al de hace 2 años. Alejandro, ha sido muy claro y muy amable. Sí, te dejo terminar, por supuesto. Sí, no, lo último para ponerlo en términos comparativos históricos es el presupuesto más bajo desde el año 2006, y si uno lo toma un presupuesto por estudiante, estamos en los niveles de la crisis del 2002. Alejandro, ha sido muy claro y muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el llamado. Alejandro Gallero, doctor en Ciencias Sociales, coordinador del área de Justicia Fiscal de ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Mientras tanto, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, esto decía con relación a los aumentos recibidos por los docentes. Yo te digo, hay algo que no te dicen, que si nosotros vemos todos los salarios del Estado, durante todo el año pasado, los docentes y no docentes universitarios fueron los que más aumentos recibieron. Obviamente que no alcanza, pero toda la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo para que salgamos del delirio que era la economía argentina manejada por el gobierno anterior. Y otra declaración del funcionario tiene que ver con el cumplimiento, según su palabra, de todas las transferencias correspondientes. Desde el principio de nuestra gestión siembran el miedo, afirmando falsamente que las universidades van a cerrar. Pero lo que nadie se pregunta es por qué tenemos una de las tasas de egreso más bajas de la región y casi un 40% de los alumnos no rinden ni una sola materia. La UBA alega que el gobierno no transfirió los fondos para el funcionamiento de los hospitales escuela, cuando sí se realizaron todas las transferencias correspondientes. El interrogante es por qué la UBA quiere quedarse con el 95% del refuerzo para los hospitales universitarios, dejando solo el 5% para que funcionen los hospitales universitarios de todo el país el resto del año. Argumentan que el dinero no alcanza. Sin embargo, el gobierno habilitó a las universidades a cobrar a los estudiantes extranjeros y decidieron no hacerlo.
11:39 en toda la República Argentina, 13:05 la temperatura. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Llegó Hot Sale a Sodimac. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, herramientas, muebles, decoración y más. Llévate todo al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. Pulp vuelve a la Argentina. Let's all meet up in the year 2000.
12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetineta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luchetineta y participa por una tele por día. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.mamaluchetti.com.ar. Producto con licencia oficial AFA. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now. 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. Eugemusio, toque económico a las 12 menos cuarto en toda la República Argentina. Bueno, se vienen los meses de mayor frío, ¿no? Sí. Y ya había anunciado el gobierno un 25% extra de subsidios para las boletas de gas, es decir, que quienes están subsidiados en el gas y la energía eléctrica, pero en este caso en el gas, van a tener un 75% de subsidio. Pero ahora también lo que está analizando la Secretaría de Energía es avanzar con algún tipo de mecanismo para que el pago de la boleta de gas sea un poco más ligero. Léase, que haya pago en cuotas, o me dicen desde la Secretaría de Energía que haya algún tipo de flexibilidad a la hora de pagar las boletas. Esto lo está estudiando la Secretaría de Energía frente a un invierno en el que va a tener que comprar, como pasa casi todos los años, GNL, el gas natural licuado, es decir, gas importado en estado líquido, para poder solventar la falta de gas que tenemos por la alta demanda del invierno. ¿Argentina tiene problema de producción o de distribución? De distribución. O sea, gasoductos. De gasoductos, sí. 100% es un problema estructural de distribución de nuestra energía en general, que ahora, bueno, se están aprobando regímenes para justamente ampliar, por ejemplo, el gasoducto Perito Moreno y demás, ¿no? Pero sí tenemos, es decir, cada año se van comprando menos barcos de GNL, pero se van comprando. Este año van a representar alrededor de $1.000 millones la compra de barcos, entre 23 y 25 barcos va a comprar la Secretaría de Energía a través de ENARSA, porque recuerden, se echó para atrás en esto que era sacar a ENARSA del medio y que los privados hagan contratos particulares para la importación de GNL en el invierno, ¿no? De esta manera, ¿qué está haciendo el gobierno? Subsidiando el precio del GNL para que se traslade más barato, ¿no? De los $20 por millón de BTU que suele tener de precio el GNL, el usuario va a pagar la diferencia entre eso y 3,75. ¿Qué usuarios? Y acá presten atención. Los usuarios en realidad de GNL vienen a ser las grandes industrias, porque cuando hay falta de abastecimiento de gas, lo que se hace es priorizar la demanda de consumo, como son hogares, como son escuelas y hospitales, ¿no? Por ejemplo. Pero las grandes empresas sí ahí consumen, si querés, lo que viene de importado. Entonces el mayor traslado va a ser para ese lado. Y ojo que también no es solo grandes industrias, sino también centrales eléctricas, porque las centrales eléctricas que generan la energía que nosotros después consumimos, la luz en tu casa, se hace a partir de gas también. Las usinas utilizan gas. Entonces ahí también va a haber un traslado. Hay un documento que tienen algunas empresas que está circulando que habla de que por los costos mayoristas de la energía en el invierno va a haber un traslado de entre un 10 y un 15% a los usuarios. Desde la Secretaría de Energía dicen que va a ser significativamente menor ese traslado, pero que va a haber un aumento en la energía durante los meses de mayor consumo, sobre todo de gas, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno ahora lo que está haciendo es dos cosas. Uno,
evaluar a ver si hay un pago en cuotas o algún tipo de flexibilidad en los pagos del gas natural. Y también lo que está haciendo es haciendo como unas encuestas a demanda respecto de si se necesita o no se necesita comprar tanto gas para de alguna forma gastar menos. Claro. Entonces, el gobierno está siendo pragmático en términos de poder que los usuarios no paguen tanto la energía en un momento de mucha demanda, y al mismo tiempo está como un poco midiendo el termómetro social, ¿no? Y además, hablando de superávit fiscal, o sea, los subsidios, por supuesto, le cuestan al gobierno en términos de finanzas públicas. Claro, tiene que cumplir con una cuota de subsidios menor, un 0,5% del PBI para el acuerdo con el FMI. Y su política es la de la reducción de subsidios. Pero al mismo tiempo se está chocando con una realidad que es que cada vez pagamos, en realidad los servicios representan más en nuestros salarios. Y eso en el termómetro social pesa bastante. Sí, sí, claro. Y el gobierno está en un mal momento, entre comillas, político. Y está intentando de alguna manera, solventar por este lado. Fíjate cómo acá concede, y en lo que es el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario no lo hace. O sea, obviamente que son prioridades y rumbos que el gobierno va tomando. Claro, pero el pago de los servicios es algo más sensible al bolsillo. Sí, sí, ¿no? sí, Y un poco es inelástico, no puedes dejar de pagarlo. No. Entonces, apunta para ese lado. Después, otra de las cosas a las que vamos a tener que estar atentos es al viernes, cuando venza este acuerdo de 45 días que tiene YPF de sostener los precios de sus combustibles en relación a la volatilidad del barril del Brent, para justamente sostener el precio frente a lo que compone mayoritariamente el precio de los combustibles. Lo dije un poco raro, pero los precios de los combustibles que vos después vas a llenar el tanque, el 40 al 50% lo define el barril del Brent. Claro. Y este gobierno aplicó una política al inicio de la gestión que es el export parity, que es que los precios de importación, los precios de importación se igualen a la variación de los precios después de los combustibles. Y ese import parity hoy, con este semicongelamiento, están 18% arriba de los precios que tenés ahora. Claro. Y el resto de las petroleras está diciendo hay un atraso de precios del 15%, del 15 al 17%. YPF tiene que definir qué hace con sus combustibles, y de alguna manera hay un acuerdo de palabra con el gobierno respecto de no mover los precios hasta este viernes, y de hecho todas las petroleras están esperando a ver qué hace YPF. YPF tiene el 56% del market share, de la porción del mercado. Entonces lo que haga YPF van a tener que correr atrás el resto de las petroleras y las estaciones de servicio que nosotros conocemos y donde vamos a cargar nafta, ¿no? Entonces, es un poco para contar cómo está siendo pragmático en términos de los precios de la energía, por un lado, de los que puede subsidiar y los regulados por ahí, y también en lo que es el petróleo y los combustibles, que este viernes se va a definir. Muchas gracias, Eugemusio. 11:52 en toda la República Argentina. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro, porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla mucho más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto.